continuando con el siguiente tema, les voy a hablar de la sentencia selectiva switch case. Para esto ya tengo preparado el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Sentencia selectiva switch case. La sentencia switch permite comparar una variable por igualdad frente a una lista de constantes o case, ejecutando la acción correspondiente cuando es verdad. Si las comparaciones no corresponden a ningún case, es posible asignar una acción empleando la cláusula default. Su sintaxis de implementación es, y bueno, ya aquí tengo la estructura para la implementación de la sentencia switch, y bueno, comenzamos con la palabra reservada switch, y dentro de paréntesis vamos a incluir una variable entera, la cual se va a comparar frente a una lista de constantes. Esta lista de constantes las vamos a incluir dentro del ámbito de la estructura switch. Y bueno, entonces comenzamos agregando nuestras constantes, escribiendo la palabra case, y aquí bueno, hay que implementar la constante. Puede ser constantes numéricas o alfanuméricas. Y bueno, una vez que implementan esta constante, sigue dos puntos, la acción que van a desarrollar una vez que se cumpla alguno de los case, y bueno, luego viene un break para el rompimiento de la estructura. En este caso, bueno, ustedes, dependiendo de la cantidad de comparaciones que quieren realizar, sería la cantidad de constantes que deberían de emplear. Y bueno, una vez que asumen todas las constantes, si quieren desarrollar una acción en caso de que no se cumpla ninguna de estas constantes, tienen la cláusula default, que también es opcional, para definir una acción. Después de esto viene el cierre de la estructura, y bueno, esto sería en sí la sintaxis para la implementación de la estructura selectiva switch. Bien, vamos a pasar al punto de lo que deben saber acerca de este tema, y bueno, más adelante estaríamos en el compilador tratando algunos de los puntos que se mencionan acerca de la sentencia switch. Bien, en el punto número 1 dice: la sentencia switch es comúnmente empleada para el desarrollo de menús. Tomen en cuenta mucho este punto número 1. Si ustedes van a desarrollar una aplicación donde van a implementar un menú de usuario, obligadamente la sentencia adecuada para el desarrollo es un switch. Esto lo menciono porque como también ya conocen el tema de if, muchas veces quieren desarrollar menús implementando una estructura if, y eso es incorrecto. Para eso existe la sentencia switch. Entonces, importante el punto número 1. Punto número 2. Dice que la comparación que realiza la sentencia switch es solo por igualdad y con variables enteras. Y bueno, con respecto a las variables enteras, pueden utilizar de tipo char o de tipo int. Importante en el punto número 2 que consideren que todas las comparativas que se realizan es por igualdad. O sea, del valor que tenga mi variable entera aquí, se va a comparar por igualdad con respecto a las constantes que establezcan ustedes en cada case. Entonces va a preguntar si el valor que tienen aquí es igual a la constante que está establecida en el primer case, o si es igual a la constante que se establece en el segundo case. Y bueno, todas las comparaciones que va a realizar son únicamente por igualdad. Bien, continuando con el punto número 3, dice: no es posible tener dos constantes case iguales en el mismo switch. Y bueno, esto es importante porque si ustedes ponen dos constantes del mismo tipo, o más bien iguales, como bien se menciona, a la hora de ejecutar su programa les va a marcar un error. Esto ocurre frecuentemente cuando emplean constantes alfanuméricas o caracteres. Más adelante en el compilador les voy a hacer una demostración del error que suelen cometer y que el compilador se los marca como duplicidad de constante. Entonces, bueno, no podemos tener dos constantes case iguales en el mismo switch. Punto número 4. Dice: la sentencia break es un escape o salida de la estructura switch una vez realizada la acción. En caso de omitir la sentencia break, se ejecuta la acción siguiente hasta encontrar un break o el fin de la estructura. Mucho cuidado con el asunto de la sentencia break, porque si la quitan, o vamos a suponer que si omiten un break,
y ustedes hacen una comparativa, digamos que en este caso la variable por comparación sí cumple con la primer constante. Si cumple con la primer constante, entonces ejecuta la acción correspondiente, lo que ustedes pongan como acción. Pero al no encontrar este break, no se rompe la estructura. ¿Qué va a hacer? Pues va a ejecutar la acción de la siguiente constante case, y la va a ejecutar aún a pesar de que no coincide con el valor inicial de la variable. Entonces el procedimiento es ejecutar esta acción. Al no encontrar el break, va a ejecutar la siguiente acción que corresponde al otro case, y de ahí, si encuentra un break, se rompe la estructura, y si no, pues continuaría ejecutando las siguientes acciones, esto es hasta encontrar un break o el fin de la estructura. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y sobre todo conocer en qué momento es conveniente quitarle el break y en qué momento no. Bien, vamos a continuar con el siguiente punto, que sería el número 5. Dice, se recomienda utilizar determinado tipo de variable en función de la intervención del usuario. Dice que, bueno, hay que utilizar determinado tipo de variable. ¿De qué variable está hablando? Pues de la variable entera que ustedes van a someter a la estructura switch. Y bueno, eso va a estar en función de la intervención del usuario. Es decir, si el usuario interviene en la toma de decisión, entonces debe emplear una variable char y asignar su valor por medio de la función get. ¿A qué se refiere? Si ustedes van a hacer un programa donde le van a presentar al usuario un menú, quiere decir que el usuario tiene que intervenir y tiene que elegir una de las opciones que ustedes les están proporcionando. Cuando ustedes tienen ese tipo de menús donde el usuario interviene, se recomienda emplear como variable una de tipo char y asignar este valor a la variable por medio de la función get. Esto más adelante tiene una explicación del por qué. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahorita en este punto. Continuamos. Para el caso donde el usuario no interviene en la toma de decisión, entonces debe emplear una variable in y asignar su valor a través de algún proceso. Y entonces aquí ya están las estructuras típicas empleadas para el desarrollo de menús. En la primera, vean ustedes, es precisamente donde el usuario interviene en la toma de decisión. Es un menú a donde el usuario tiene que elegir una opción. La recomendación entonces aquí es declarar una variable char y asignarle a esa variable char un valor por medio de la función get. Posteriormente, esta variable se va a someter a la estructura switch para emplear comparaciones con respecto a las constantes case que ustedes han establecido. Y vean aquí, cuando se trata de un carácter o un elemento alfanumérico, se incluye la constante entre comillas. También se puede incluir con su valor equivalente decimal. Habría que buscar en el código ASCII el carácter 1 a que equivale en formato decimal. Entonces vean, esto es si el usuario interviene en la toma de decisión. Una variable char, la asignación por medio de get, y bueno, una vez que tienen el valor asignado a su variable, la someten a la estructura switch e implementan constantes case empleando las comillas. En el segundo caso es donde el usuario no interviene en la toma de decisión. O sea, hay menús donde se desarrollan o se ejecutan acciones a través de procesos internos. Eso también a lo mejor no les es muy particular, pero bueno, cuando tengamos ejemplos de este tipo lo van a ver. De alguna manera hay un menú que se tiene que desarrollar dependiendo del caso donde se da la igualdad, pero el valor asignado no es a través del usuario, sino más bien viene asignado a través de un proceso adicional. Por ejemplo, aquí lo recomendable es hacer uso de una variable entera y la asignación viene de un proceso. Este proceso aquí es de la generación de números aleatorios. Entonces yo aquí voy a generar un número aleatorio y el número aleatorio lo estoy limitando de 0 a 4.
Esos números aleatorios que se generan de 0 a 4, el valor correspondiente se asigna a X y después lo someto a la estructura switch y hago una comparación con las constantes case, que en este caso las constantes sí son enteras. Y bueno, dependiendo de lo que salga o se asigna a X, se va a desarrollar determinada acción. Ustedes supongan un ejemplo de este tipo, que quieran hacer un programa que simule el lanzamiento de un dado. Entonces ustedes no van a elegir por medio de usuario qué valor va a salir, ¿no? Es una decisión totalmente aleatoria, pero que a través del switch van a imprimir el valor que salió. Entonces aquí vamos a suponer que se genera un valor aleatorio y sale el 3. Ese 3 se asigna a X. Posteriormente con el switch va a comparar con respecto a sus constantes y como acción es imprimir en pantalla el valor que salió. Y es una forma también de desarrollar menús, pero sin la intervención del usuario. Bien, esto es prácticamente lo que se menciona en la teoría de la estructura sentencia selectiva switch. Vamos a pasar al compilador para el desarrollo de algunos ejemplos y nuevamente ir comentando acerca de los puntos de lo que deben saber acerca de este tema. Pasemos al compilador.